Bienvenidos a otro momento académico con promesa. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que veníamos trabajando en una sesión anterior sobre lo que es la evaluación del desarrollo. Habíamos dicho que en esa sesión nos íbamos a dedicar un poco a hablar de qué es lo que se evalúa, y en esta nos vamos a meter a mirar un poco cómo evaluamos el desarrollo de los niños. Para esto traemos la propuesta de utilizar la escala abreviada del desarrollo. Este instrumento podemos decir que tiene unos antecedentes, o sea, no sale de la nada esta prueba que tenemos en Colombia, y podríamos decir que surge de la necesidad detectada por el Ministerio de Salud en la década de los 80, cuando hacía evaluación de los programas materno-infantiles y veía que lo que correspondía al programa de crecimiento y desarrollo básicamente se limitaba era a una toma de medidas antropométricas. Al evaluar por qué no se hacía seguimiento del desarrollo, el personal de salud que participaba en estos programas decía que no había un instrumento que realmente les pudiera servir para saber qué es lo que pasaba con el niño, que no habían unas medidas claras, que los parámetros de comparación que se utilizaban eran foráneos y que no respondían como a las necesidades o a las características propias de nuestra población. Hacia finales de la década de los 80, el ministerio entonces se dio a la tarea, junto con UNICEF o su apoyo y en cabeza de el doctor Nelson Ortiz, empezar a diseñar ese instrumento y hacer como los estudios de validación para la población colombiana. Y fue así como aproximadamente en 1991-1993 entró esta prueba en funcionamiento. Podemos decir que la escala es una prueba que es válida y que es confiable para la valoración del desarrollo de los niños, bien sea para la detección del riesgo o de su seguimiento. Es un instrumento que tiene las características que fue normalizado en toda Colombia. Es decir, no solamente se utilizó la población de un segmento o de algunos departamentos, sino que fue una muestra representativa en la cual participaron alrededor de 16.180 niños de todas las regiones del país. Eso le da la característica de poderla utilizar en cualquier parte del territorio colombiano, y es una prueba que es válida y es confiable. Entonces no tenemos problemas en utilizarla, bien sea en Leticia, en Putumayo, bien sea en Medellín o bien sea en la Sierra de la Macarena, en cualquier parte del territorio colombiano podemos utilizarla sin problema de que no va a haber como disparidad frente a ese proceso de normalización o estandarización. Es un instrumento que es útil para evaluar los niños aproximadamente entre los 2 mesecitos y 60 meses, un poco más, pero menos de los 6 años. La aplicación tiene una duración que es variable, puede ser aproximadamente entre 20 y 30 minutos, y es como hablábamos de pronto en la sesión anterior, que es una prueba que va a evaluar 4 áreas, que veíamos que son casi siempre las mismas que aparecen en todas las pruebas o en todos los instrumentos. Como ustedes ven, motricidad gruesa, la motricidad fina, el área de audición y lenguaje y la parte personal y social. Volvemos a hacer énfasis que eso no es todo el desarrollo de los niños, pero que sí nos da indicaciones o nos da algunos elementos para saber qué es lo que puede estar sucediendo en el desarrollo cerebral de ese niño. La prueba cuenta con un sistema de puntuación que se convierte en una clasificación cualitativa de los resultados del niño y nos dice si el niño está en un estado de alerta, en un nivel medio, medio alto o alto. Pero por las características psicométricas de la prueba permite sacar cocientes de desarrollo. Si bien esos cocientes de desarrollo no estaban en la prueba original, eso fue algo producto del trabajo de pediatría social de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que hicimos esta introducción y realmente ha sido de gran valor y ahorita lo vamos a poder visualizar.
Tenemos que tener en cuenta que por la resolución 412, se estableció que dentro de la norma de los programas de detección temprana, este era el instrumento que se iba a utilizar en el programa que siempre se ha llamado de crecimiento y desarrollo, pero que según el ministerio se llama detección temprana de las alteraciones del crecimiento y del desarrollo en el menor de 10 años. Es un programa que funciona desde hace muchos años en todas las instituciones públicas y privadas y que es de obligatorio cumplimiento para la población infantil, menores de 10 años. ¿Cuál es el objetivo del programa? Pues poder disminuir la morbimortalidad causada por morbimortalidad que puede ser por causas evitables mediante la prevención de los problemas que van a afectar a los niños y a las niñas menores de 10 años. Tenemos que tener en cuenta que dentro de este programa de detección temprana se incluyen una serie de actividades. En primer lugar tenemos pues como la parte de la consulta, el ingreso del médico al programa y las actividades que se realizan con los padres, que son actividades educativas, que ahí entra todo lo que es la parte de diálogo de saberes y lo que son las pautas de crianza y su difusión a través de estos espacios educativos. Además, se realizan los controles de crecimiento, lo que hablábamos ahorita es toda esa antropometría, de medir los perímetros, de poder saber cómo está el peso para la edad, la talla para la edad, establecer el índice de masa muscular, pero también tenemos ahí lo que es la parte de la evaluación del desarrollo, que consideramos que es una de las áreas fundamentales dentro de este seguimiento y que en otras épocas fue como minimizada y en este momento tenemos que, por lo contrario, darle como mayor énfasis. La evaluación requiere como de algunas condiciones que son del ambiente físico, pero también hay condiciones que son del niño. En este caso podemos hablar que las condiciones para el examen, dentro de lo que tiene que ser los espacios, y que es muy importante ahora que se habla de tanto de la habilitación para la prestación de los servicios de salud, es que el lugar donde vamos a trabajar con el niño sea un lugar que sea amplio, que sea aireado, que sea luminoso y que sea un espacio, ojalá en lo posible, libre de interrupciones. Sabemos que la capacidad atencional de los niños es muy frágil y cualquier interrupción generalmente va a interferir como todo ese proceso de evaluación que estamos tratando de practicar con ellos. Aquí tenemos algunos elementos que se deben de utilizar, tener en cuenta que se utiliza camilla, colchonetas y escritorios. Las camillas se utilizan no solamente para el examen físico, sino incluso para la parte de evaluación de desarrollo. En los niños más pequeñitos, en los niños menores de 6 meses, es muy importante poderlas realizar ahí. Ya en los más grandecitos se vuelve un poco más complicado realizar estas evaluaciones de desarrollo, entonces más bien utilizamos lo que pueden ser las colchonetas. Se recomienda no utilizar colchonetas gruesas en el sentido que vamos a empezar a hacer evaluaciones con los niños mayores de 6 meses, alrededor de los 18, en donde se tienen que parar y a veces el hecho de ser una colchoneta muy gruesa le da inestabilidad y no le permite realizar pues adecuadamente como estas funciones o realizar la tarea que nosotros le proponemos a los niños. Y ya los más grandecitos, muchas de las actividades que van a hacer sobre todo en la parte de motricidad fina, requerimos como el uso de lo que podría ser como una mesa o escritorio. Dentro de las condiciones también está lo de condiciones del niño. Es tener en cuenta lo siguiente, los niños a veces se enfrentan a espacios y a personas que no son conocidas, entonces hay que darles como un momento inicial para que ellos se vayan a como aclimatar, como se puedan adaptar. Si están llorando es poderles suministrar uno de los juguetes que podemos tener o si la mamá trae alguno de ellos y permitir la participación de la madre que le va a dar mucho confort y mucha seguridad. En la medida en que el niño se va familiarizando con el espacio, lo que va a hacer es tratar de salir de ese control o de ese apoyo materno para tratar de explorar y eso nos facilita el ambiente. Recordemos que ahora decíamos que dentro de la parte de los instrumentos de evaluación no solamente son las escalas, sino que parte de eso son las observaciones que nosotros podemos ir realizando con ellos. En ese momento que nosotros podemos estar haciendo registro de cierto tipo de información, podemos también ir observando indirectamente muchas cosas de los niños y eso nos facilitaría para que en el momento que vamos a evaluar determinada conducta, la podemos ya tener registrada.
Por decir, si el niño sale de los brazos de la mamá, empieza a caminar, a desplazarse en un lactante que puede ser alrededor de los 13, 14 años, y vemos que está desplazándose autónomamente sin ningún tipo de dificultad, en el momento en que vamos a hacer la evaluación no vamos a tener que volver a exigirle al niño que lo realice, sino que ya incluso ya podemos tener ese tipo de información dada. Otro elemento importante es que a veces los niños se pueden calmar con juguetes que sean llamativos, ¿cierto? Algunos niños tienen lo que llaman los objetos transicionales, que a veces andan con ellos, que llevan la almohadita, que llevan la cobijita o algún peluche que les da también esa seguridad, entonces es posible que se pueda utilizar. Una recomendación que es importante para evitar la molestia de los niños es que es mejor evaluar primero lo que es el desarrollo y dejar para después lo que es la evaluación del peso y de la talla, o sea, la evaluación del crecimiento y el examen físico. Porque muchas veces en estas otras dos maniobras lo que se ve es que los niños se ponen muy irritables porque a veces los tienen que presionar para poderle tomar adecuadamente como la medida, y eso hace pues que no nos van a colaborar en el momento de hacer la evaluación del desarrollo. Otra de las condiciones para el examen es ver y tener en cuenta que si el niño está enfermo no se debe hacer el examen, se debe posponer, o si su estado emocional es de un miedo muy fuerte, más allá de lo que uno muchas veces ve que los niños están un poco retraídos, sino que es una reacción emocional bastante amplia, es mejor darle un espacio y esperar para otro momento, porque si no lo que vamos a encontrar o vamos a realizar es una mala evaluación y de pronto empezar a hablar de falsos negativos o falsos positivos. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Entonces, lo que hacemos es posponer más o menos para unos 8 o 15 días después la evaluación, y sobre todo pues que si a veces tenemos niños que están enfermitos y tenemos niños que están aliviados, el riesgo pues de que ese niño que venga con una virosis o con otro proceso infeccioso pues que nos saque los otros niños enfermos del control es bastante alto, entonces para que lo tengamos en cuenta. Algunas cosas que hay que se pueden considerar como de cuidado en esta evaluación, hay que ponerle atención a esto. Y ya en cierta medida lo habíamos hablado en la vez pasada, que es que ser muy receptivos a las informaciones de los papás. Muchas veces los papás dicen, vea, me está preocupando que el niño en este momento debería estar haciendo esto y no lo hace, o antes lo estaba haciendo y ya no lo hace. ¿Qué puede ser lo que está pasando? Entonces es importante tener en cuenta esa información que tienen los papás para poder como ampliar como la parte del espectro del conocimiento que tenemos alrededor de los niños. Otro elemento que es importante y que hay que tener cuidado es que se realizan muchas veces malas evaluaciones. Uno ve que se realizan muy malas evaluaciones, no es por el instrumento, sino porque no se tiene en cuenta que cada ítem que se va a evaluar tiene un estándar de pregunta y tiene un estándar de respuesta. Los estándares de pregunta y de respuesta, donde le dice qué es lo que el niño debe empezar a hacer y qué es lo que yo voy a calificar para darle un punto positivo o darle un punto negativo, está en el manual. Muchas veces uno ve que la gente se queda simplemente con la hoja de respuestas y pregunta y evalúa es a lo que él considera. Por ejemplo, si el niño se levanta sin usar las manos, y uno lo que ve es que cada uno lo coloca en diferente posición, unos boca abajo, otros boca arriba, otros lo hacen sentado, y cuando en realidad el estándar de la pregunta dice, ubique al niño de rodillas, aleje cualquier objeto al lado donde se pueda apoyar. Si el niño lo realiza en esta y en estas condiciones, se le da el punto. Entonces uno ve que muchas veces lo que se hace es que hacen una mala evaluación es por el hecho de no acogerse a los estándares de pregunta y de respuesta. Entonces hay que ponerle mucho cuidado con eso. Otro cuidado que hay que tener en cuenta es para la parte de evitar la accidentalidad y es con el material que se utiliza. Sabemos que los niños, dentro de lo que es el conocimiento del entorno, es la exploración a través de la boca. Y lo más normal es que el niño todo lo que agarra, ¿para dónde va? Va para la boca.
Entonces no podemos tener dentro del material, alrededor del niño, a disposición del niño, algo que sea más pequeño que el tamaño de la boca. Entonces, para que consideremos eso, ni que tengamos elementos que sean cortopunzantes o con puntas, que sean de vidrio, que puedan lastimar al niño. Tener mucho cuidado con eso, porque a veces se pueden presentar accidentes dentro de las evaluaciones, y más si hay otros niños reunidos con sus pares. En las evaluaciones que son grupales hay que tener en cuenta algo, y eso también es otra señal para tener mucho cuidado, y es el hecho que cuando son evaluaciones grupales, las mamás tienden a veces a encubrir las deficiencias de los niños. Uno como papá o como mamá no quiere que el hijo de uno esté por debajo del de la señora o del señor que está al lado. Entonces muchas veces que pregunta, porque el niño no lo está realizando, pero usted sí ve que lo hace. Y la gente dice, sí, 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 claro que sí lo está haciendo, cuando en realidad no lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno sabe que este error tiende a desaparecer cuando son las evaluaciones individuales, pero desafortunadamente la gran mayoría de veces que hacemos los programas nos toca hacerlo es grupalmente. Si ya estamos en un consultorio, en una sesión individual, la relación que se establece entre el evaluador y el padre del niño, si es de muy buena confianza, si hay una muy buena empatía, los papás van a ser totalmente colaboradores y nos van a permitir realizar una evaluación muy apropiada. Tenemos aquí la parte de material, pues aquí hay algunas cosas que nos pueden ilustrar de qué es lo que utilizamos. Tenemos, por ejemplo, ahí utensilios para la alimentación, platos, pocillos, cucharas. Tenemos láminas en donde aparecen diferentes dibujos, que esto lo utilizamos mucho para evaluar la parte del lenguaje, lo que tiene que ver con la denominación, pero también con la parte de comprensión. Tenemos láminas para la parte de reconocimiento de partes del cuerpo, cuando el niño no puede reconocer sobre sí mismo, nos ayudaría también a utilizar esto para ver si el niño lo puede estar haciendo. Y eso nos está dando idea de los conocimientos que ha venido adquiriendo el niño. La utilización de crayolas en los niños más pequeños, tijeras, miramos que es unas tijeras que son de punta roma, los balones que se utilizan para mirar, coordinación, movimiento, coordinación o equilibrio dinámico en el caso de los niños, láminas también donde aparecen las prendas de vestir, una caja con figuras geométricas, libro de cuentos, libreta de anotación y un lazo. Son básicamente los elementos que se utilizan con la escala de brevedad, pero si ustedes ven, casi que son los mismos instrumentos o elementos que se van a utilizar en otras pruebas de desarrollo para los niños. Condiciones también dentro del examen, tenemos que tener el orden de la evaluación. En los lactantes lo que se recomienda es empezar a evaluar son las funciones motoras. Acuérdense, hay motricidad gruesa y motricidad fina. Entonces, sobre todo esa parte de motricidad gruesa y motricidad fina se puede iniciar y arrancar a evaluar en los niños, porque en esos momentos que se están desvistiendo, se les están quitando todas las prenditas de vestir y se pueden estar preparando para el examen físico, nos ayuda mucho en ese momento para empezar a hacer, sobre todo en los más pequeñitos, poder evaluar los procesos o las funciones motoras. En los preescolares, al contrario, en los niños que son más grandes, se recomienda dejar de último lo que es la parte de la evaluación de esas funciones motoras. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando pelotas, lazos, cosas por el estilo, los niños en esas actividades se vuelven supremamente inquietos y ya concentrarlos a hacer actividades, por ejemplo, de motricidad fina o de lenguaje, es mucho más complicado. Entonces, muchas veces si hacemos eso, lo que hacemos es exacerbarlos y dificultar la evaluación de las otras áreas. Tener en cuenta que los niños entre los 18 y los 30 meses hay mucha resistencia a participar por el temor a los extraños. Lo veíamos en uno de los videos anteriores en el caso de un niño que estaba alrededor de un añito. Pero en estos que ya, por ejemplo, tienen marcha autónoma, que se están desplazando y en algunos momentos uno se les va a tratar de acercar, inmediatamente hay una reacción de rechazo. No en todas las personas ni en todos los niños, pero sí para que lo tengamos en cuenta, que muchas veces ahí vamos a tener que recurrir a la colaboración de los padres. El material, ya habíamos hablado como de algunas recomendaciones frente a lo del material, pero lo que hay que tener en cuenta es por el factor distractor, para evitar la distracción de los niños por la fragilidad de su atención, es de utilizar solamente
lo que necesitamos para esa prueba y volverlo a guardar. A veces uno observa que cuando están evaluando sacan el material, entonces hay pelotas, hay juguetes, hay figuras, hay una gran cantidad de elementos dentro de la evaluación y lo que hacemos es dispersar al niño, ¿cierto?, frente a lo que queremos hacer. Los niños inmediatamente se enganchan con alguna de las cosas que tienen ahí y es muy difícil volverlos a ubicar en la evaluación. Entonces, recomendación, saque solamente lo que requiere para eso y vuelva y guárdelo. Condiciones para el examen tenemos también algo que es fundamental y es dentro de las preguntas que se hacen a los papás o en la misma historia clínica debe aparecer la edad gestacional. Tener en cuenta que cuando los niños son prematuros debemos de corregir esa edad gestacional hacia las 40 semanas. Y eso lo vamos a hacer y tener en cuenta hacer esas correcciones hasta aproximadamente los 2 años de vida. Si yo tengo por decir algo, si yo tengo un niño que fue prematuro y la edad gestacional fue de 32 semanas, yo sé que ese niño se le quedaron debiendo 8 semanas que equivaldrían a 2 meses. Si en el momento que yo lo estoy evaluando, la mamá me dice, él tiene 12 mesecitos de vida, realmente yo no lo puedo evaluar como un niño de 12 meses, sino que lo tengo que evaluar corrigiéndole ese tiempo que le faltó, es decir, lo debo de evaluar como un niño de 10 meses. Esas correcciones entonces las vamos a llevar hasta que el niño alcance los 24 meses o 2 añitos de vida. Aquí hay ejemplo de otro tipo de material que a veces surgen muchas dudas frente a lo que le ponen a mirar cómo el niño está organizando lo que son las praxias manuales frente a lo que es la utilización del lápiz y del papel, donde empiezan a aparecer las primeras figuras con sentido. Entonces, mirar que en lo que encontramos en el primer cuadro de la izquierda superior, eso es lo que es rayar, que es un movimiento repetitivo, mientras que el garabateo lo que vamos a ver es que ahí ya hay un movimiento que es más discontinuo y que no es de las mismas características. Hablamos ya realmente cuando hay la figura humana, cuando empiezan a aparecer ciertos elementos que son claramente identificables, que se hablan del cefalotórax o cefalópodos, ¿cierto? Que son las figuras donde los brazos y las piernas salen de la cabeza del personaje que está realizando el niño, y eso es lo que considera la figura humana 1. Ya cuando empieza a aparecer lo que sería la parte del tronco y el cuello, ya empezamos a ver que está apareciendo lo que ya es la figura 2. En la parte de abajo podemos ver, por ejemplo, en el extremo izquierdo, hay una combinación de figuras de figura humana 1 y 2, pero en la parte de lo que es el centro y la parte izquierda inferior, ahí ya vemos claramente pues como la diferenciación de las diferentes estructuras, y eso es lo que corresponde a una figura humana 2. Miremos aquí este video que nos permite ver más o menos lo que se puede alcanzar a ver y nos estaría indicando de un desarrollo adecuado de un niño durante el primer trimestre de vida. Aquí estamos mirando el niño y se está mirando ahí, lo que se está tratando de evaluar es la respuesta de interacción. O sea, eso sería una parte, un componente del área de personal y social. Pero también se está aprovechando para mirar cómo es la postura del niño, si hay asimetrías, si hay movimientos anormales en esos momentos, y mirando todo lo que es esa actividad espontánea. Se está evaluando ahí lo que son reflejos, por ejemplo, de la prensión palmar, ¿sí?, la fuerza con que ejecuta esta actividad, y eso le permite también al clínico evaluar lo que es el tono, la movilidad, la fuerza. En este caso, la tracción de sus brazos para ver cómo puede incorporar y controlar lo que es la cabeza. Y lo lleva a una posición sedente donde mira a ver si hay extensión o flexión de ese cuello,
que le permita decir que es inestable. Ahí lo vemos, el niño lo puede permanecer. Hay un ligero predominio hacia la parte de extensión, pero no se consideraría patológico para el caso de él. Una cosa particular que hace es rolar o girar sobre su cuerpo. En este caso lo que hay que mirar es que la cabecita es bastante grande y lo que le ayuda es a impulsarse. No realmente pues porque tenga muy bien desarrollada esto, sino que la cabeza le pesa y realmente lo que le ejerce es esa posibilidad de movilizar. Una reacción de soporte. Entonces mire que durante el primer trimestre mucho de lo que se evalúa tiene que ver es con reacciones más de tipo motor o sensorial. Entonces, estos son elementos que son importantes de ver durante ese primer trimestre y nos centramos mucho como en la actividad motora y sobre todo vemos mucho es eso, evaluar la parte de los reflejos, cómo se están desapareciendo y cómo está dando lugar a la organización de movimientos voluntarios. No quiere decir que lo que es la parte del lenguaje no se esté evaluando o las otras áreas se están también evaluando. Miremos, por ejemplo, qué es lo que puede suceder en el caso ya de un niño en un segundo trimestre, o sea, un niño que está alrededor de los 6 meses. Aquí vamos a encontrar un niño que de pronto ya es conocido para nosotros y que lo miramos en una sesión anterior. Aquí lo que se está tratando de evaluar es la parte de la coordinación visomotora, ¿sí? Pero también la parte de reacción o de interacción con el evaluador. Cómo agarra, si utiliza una mano, si utiliza ambas manos, ¿sí? Y cómo explora, cómo es la coordinación visual. Cómo es el control del cuello. Aquí en este momento vemos la diferencia que hay respecto en el video anterior. Cómo ya logra empezar a sostenerse sentado, ¿cierto? Y empezar a tener respuestas o reflejos defensivos o reacciones defensivas que le permiten estar sentadito al niño, ¿sí? Ahí lo está tratando de desestabilizar para mirar a ver si hay reflejos defensivos laterales. Eso es lo que se hace en ese momento. ¿Qué es lo que le permite al niño en este momento poder permanecer sentadito sin mayores complicaciones? Eso es uno de los reflejos que no es que desaparece, sino al contrario, empieza a aparecer y hay que tenerlo en cuenta al evaluar a los niños alrededor de los 6 meses, junto con este que es el reflejo de paracaídas. ¿Sí? Son reacciones o reflejos defensivos que deben estar apareciendo. Si eso no aparece en un niño antes del año, sin ese reflejo el niño no va a poder caminar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que son situaciones que tenemos que ir evaluando. Algunas las podemos encontrar dentro de los instrumentos o dentro de las escalas y hay otras que tienen que ver con la pericia del evaluador. Miremos en otro video lo que ya vendría a ser como lo que sucede en un niño alrededor del añito de vida, que sería en el cuarto trimestre. Ahí vemos, por ejemplo, coordinación visomotora. Aquí ya no es solamente cómo agarra, sino cómo agarra con precisión, cómo ya no es el agarre palmar, sino que ya es un agarre mucho más diferenciado, ya empieza a utilizar la pinza. Y eso es un elemento que se esperaría, lo que se da el gateo y la sedentación por sí solo. En este caso es perfectamente organizado en el caso de este niño. También hay que evaluar en ellos lo que es el reflejo de paracaídas. Mire cómo extiende los brazos en señal de protección y lo que está tratando de protegerse es su cabecita. Si el niño no tiene esto, pues particularmente no va a empezar a caminar. En el caso de este niño, vemos que sí lo tiene y esto nos facilita, por ejemplo, que ya pueda empezar la marcha. Si el niño se va a caer, inmediatamente extiende sus manitos y va a proteger su cabecita, por eso se llama de paracaídas. Tener en cuenta, por ejemplo, en estos casos, dentro de las recomendaciones, cuando se utilizan esos caminadores no es que le van a ayudar mucho más al niño a caminar más rápido, sino que incluso a veces lo que inhibe ese tipo de respuesta de reflejo o de reacción de paracaídas. Y por eso es que esos niños se sacan de los caminadores e inmediatamente se sienten muy inestables para empezar a caminar. Bueno,
Continuemos con la parte de evaluación, metámonos de forma más específica a lo que es la escala abreviada del desarrollo. Esta es la escala como tal. La escala está conformada por 4 caras. En la primera vamos a encontrar donde están los datos de identificación, y en la parte de inferior vemos es una tabla de resumen de las evaluaciones que vamos haciendo. Esto quiere decir que en esta tabla de resumen podemos lograr acumular 5 evaluaciones en un mismo niño. Tenemos una que tiene que ver con los ítems que van a evaluar la motricidad gruesa. Al lado está la parte de la motricidad fina. Ahí en una tercera hoja aparecen los ítems que van a evaluar lo que es el área de audición y el lenguaje, y en la otra el área personal y social. Y en la parte posterior lo que vamos a encontrar es la tabla donde aparecen lo que son los resultados y podemos hacer como la interpretación adecuada de los mismos. ¿Cómo arrancamos la parte de la evaluación? Entonces, en estos casos, para que tengamos en cuenta, lo primero que hay que tener es en la primera parte, donde aparece la primera flecha, aparecen las casillas correspondientes para cada una de las evaluaciones. Tener en cuenta que ahí vamos a colocar la edad del niño. Una cosa previa para que tengamos en cuenta es, cuando abrimos la escala vamos a encontrar la primera columna en la izquierda, vamos a encontrar los rangos de edad de los niños, que van de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, y así van siguiendo hasta llegar hasta los 60 meses. Y cada rango de edad está conformado por 3 ítems, y los vamos viendo. En total son 10 rangos, y vamos a encontrar un total de 30 ítems. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es evaluando esos rangos de edad, cada uno de los ítems, si aparece o no aparece. En caso de que el ítem que estemos evaluando nosotros realmente se dé y de una manera adecuada, le vamos a dar un punto por cada uno de esos aciertos y vamos continuando. Pero antes de iniciar, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que hablábamos o les está empezando a decir, es la edad. La edad es la que nos va a decir por dónde vamos a arrancar. Entonces debemos colocar en la primera columna donde dice anotar la edad en meses, ubicamos cuánto tiene ese niño que estamos evaluando. Por ejemplo, este niño que vamos a evaluar tiene 5 mesecitos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que decimos 5 mesecitos, inmediatamente nos vamos para la columna donde está el rango de edad y miramos dónde aparece 5 meses. Y ahí lo que vamos a hacer es que nos dice, ese niño hay que empezarlo a evaluar desde el ítem 4. Cuidado con esto, siempre se debe arrancar del primer ítem del rango de edad. Que es que este niño tiene 5 meses, entonces yo voy a arrancar del ítem 5, que tiene 6 meses y yo voy a arrancar del ítem 6. No, eso es totalmente incorrecto. Siempre se arranca del primer ítem del rango de edad. Que es que yo lo voy a evaluar y lo voy a evaluar y en el próximo control y tenía 6 meses, entonces voy a arrancar de ahí. No, vuelve y arranca desde el primer ítem del rango de edad. Entonces, como en este caso, en la primera columna de ese niño de 5 mesecitos, ese niño empezó a hacer el primer tipo de respuesta. Si era que era el control de la cabeza, sentado, le dimos un punto. Se voltea de un lado para el otro, le damos un punto porque lo hizo adecuadamente. Intenta sentarse solo, le dimos un punto, entonces también le damos. Paramos ahí, no, continuamos con el otro rango de edad. De pronto el niño está con un nivel de desarrollo muy bueno que le permite estar haciendo de cosas que son un poco más especializadas. En esos casos, entonces, seguimos. En el caso de este niño, ¿sí? Tratamos de mirar si el niño era capaz de sostenerse sentado con ayuda. No lo logró, le damos 0, se arrastra en posición prona, ¿cierto? No lo logra, le damos 0 y se sienta por sí solo, le damos otro 0. ¿Qué sucede en este caso? Cuando se completan 3 ceros de manera consecutiva, paramos la evaluación y nos seguimos. A veces vamos a encontrar, como en el segundo caso del niño que tenemos también con 5 mesecitos, que arrancamos del ítem 4 y vamos a encontrar lo que son aciertos y desaciertos. O sea, vamos a encontrar unos y ceros.
y vamos a ver ese tipo de evaluación. No es lo más común, pero algunas veces pueden suceder que eso aparezca en algunos casos. Les digo, no es lo más común, muchas veces eso le daría a uno pie a que de pronto el evaluador está realizando mal la prueba. Pero digamos que se dé ese caso. Entonces, mire, vamos a avanzar hasta que el niño complete 3 fracasos consecutivos o 3 errores, como le quieran decir, pero que sean consecutivos. No ceros intercalados, sino ceros consecutivos. También tenemos el caso, como es lo que estaríamos mirando en el caso de un niño en la evaluación de la motricidad fina, ¿sí? Donde sería un niño que estaría en el rango entre los 13 y los 18 meses de edad, ¿sí? Y lo que se hace es mirar si es capaz de hacer torres con 3 cubos. El niño no fue capaz, ¿qué es lo que dice el manual? No avance. Lo que debe hacer usted es devuélvase y empiece a ver hasta dónde se logran los aciertos ese niño. Entonces voy y miro a ver, no logra hacer los cubos, me devuelvo y voy buscando, a ver, si busca objetos escondidos, no lo logra todavía, entonces sigo devolviéndome. Agarra un tercer objeto sin soltar los otros, no lo logra, sigo devolviéndome. Evalúo si el niño es capaz de meter y sacar objetos en una caja, me dice que sí, listo. Observo que el niño es capaz de agarrar cubo con un pulgar e índice, le doy un punto, sigo. ¿Sí? Que es capaz de agarrar un objeto pequeño. Entonces me dice que sí, completé 3 unos, paré la evaluación, no tengo que seguir. ¿Que yo puedo seguir para comprobar si los otros ítems están? Lo puede hacer, no hay ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. De la misma manera o de la misma forma como sucedía en el niño que tenía, en el segundo niño de 5 meses, podemos encontrar que nos estamos devolviendo y viendo un niño que tiene unos intercalados. No nos vamos a detener cuando tenga 3 unos intercalados, sino de la misma manera nos devolvemos y cuando encontremos los 3 unos consecutivos, en ese momento suspendemos la evaluación. Algunas veces suceden cosas particulares que vemos que el primer ítem no lo realizó, como lo que aparecería en la tercera columna, en la tercera evaluación de motricidad fina, que vemos que el niño no lo realizó, pero que de todas maneras nos inquietó y ver si de pronto ese otro ítem hacia abajo lo podría estar haciendo. El manual lo que recomienda es devuélvase, pero a veces podemos decir que por la misma curiosidad de uno, decir, bueno, miremos a ver si de pronto el niño lo está haciendo, si es que de pronto ese ítem no lo logró por falta de estimulación y empezamos a bajar y a veces encontramos y nos llevamos sorpresas que sí. La recomendación es que si va a ir hacia abajo, de todas maneras, compruebe que lo anterior a ese 0 también esté, para que pueda validar la prueba. Una vez que hemos calificado las 4 áreas que son la motricidad gruesa, fina, lenguaje personal y social, ya lo que nos corresponde es empezar a sumar los puntos para saber qué fue lo que el niño obtuvo. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es, por cada acierto, vamos a dar un punto y le vamos a otorgar también los aciertos anteriores. Por ejemplo, en este caso de este niño empezamos con el ítem 4 y ahí tenemos 3 aciertos, pero le tenemos que dar, ¿sí?, los 3 anteriores, porque si bien no lo observamos nosotros directamente, sabemos que el niño ya los está haciendo. Entonces el niño no tiene 3 puntos, sino que tiene 6 puntos. Y esa es la calificación que va a tener ese niño. En el segundo caso, ¿cuántos aciertos logró? Logró 1, 2, 3, 4 aciertos, más los 3 anteriores son 7. Van a notar que hay un ítem que es el ítem 0. En ese ítem 0, ese no se contabiliza, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos en el primero 6, en el segundo 7. En el tercero, ¿cuántos tendríamos? Entonces no me puedo esperar la respuesta de ustedes, entonces yo me voy a adelantar. Tenemos lo que son esos 3 aciertos más los anteriores. ¿Sí? Entonces contabilizaríamos lo que serían esos 3, ¿sí?, más los anteriores. Eso nos daría que ese niño tiene 10 aciertos. En el segundo caso nos diría
que tiene 1, 2, 3, 4, 5 aciertos más los anteriores, entonces nos estaría diciendo que este niño tiene 8, 9 puntos. Yo voy a verificar que de pronto no me va a equivocar, 7, 8, 9 puntos. Listo. Entonces, miremos aquí a ver si vamos haciendo la tarea correctamente. Entonces, abajo podemos mirar cuáles son los puntos que tiene, 6, 7, 10, 9. Muy bien. Entonces, en eso consiste la parte de lo que es la puntuación. Y esas puntuaciones las debemos de llevar a la primera hoja, ¿sí? Donde dejamos registrado cuáles fueron los puntos que alcanzó el niño durante la evaluación. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos puntos? Nos vamos a ir a fijar en la parte posterior. En la parte posterior, las dos últimas evaluaciones les quedan a ustedes de tarea para mirar a ver si realmente le saben sacar las puntuaciones. Entonces, las puntuaciones que ya las obtuvimos, las registramos, nos vamos a la última hoja y aquí es donde vamos a mirar a ver qué fue lo que obtuvo el niño. Entonces, nos vamos a fijar, por ejemplo, si estamos observando ese niño que tenía 5 mesecitos en la motricidad gruesa y sacó 6 puntos, entonces vamos por la primera columna donde dice edad en meses y vamos buscando, encontramos el rango de ese niño que está entre los 4 y los 6 y nos dice que esos 6 punticos que él obtuvo le alcanzan para estar en un nivel medio. Pero otro que evaluamos y encontramos que no, que también los 5 meses sacó 7 punticos, nos dice que está en un nivel medio alto. Y eso es lo que vamos a hacer, poder colocar cada una de las puntuaciones en cada una de las áreas para mirar qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, para que tengamos en cuenta que esos son los parámetros normativos para la evaluación del desarrollo de los niños. Las puntuaciones que alcanzan nos las vuelve en una valoración cualitativa y nos dice si está medio, medio alto o alto. Eso no sería ningún problema. Nos tendríamos que preocupar es cuando los niños se ubiquen en las zonas de alerta. ¿Qué quiere decir alerta? Que ese niño no está en un nivel satisfactorio a nivel evolutivo respecto a niños de su misma edad. Para algunos es molesto que se tengan que comparar los niños y dirán que no es necesario, sino que a los niños, como tienen ritmos variables, que hay que darles tiempo para que lo logren. Puede que sí, pero en muchos de los casos no. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver un video de pronto donde es un primer trimestre de vida, pero vamos a ver, a diferencia del que vimos muy activo en la evaluación del primer trimestre, las diferencias que hay. Pasemos a este video y podemos explicar un poco. Se pensaría que en el caso de este niño de pronto no es la evaluación más adecuada, pues por el estado en que se encuentra, supremamente como somnoliento, algunos dirían que está dormido, pero miren la respuesta a la interacción. El nivel de respuesta a los sonidos, a la interacción es muy baja. La actividad espontánea, podemos ver la postura, las piernitas, lo que dicen en posición de libro abierto, ¿sí? Son cosas que el evaluador va a ir observando. Ahí está tratando de mirar lo que es la prensión palmar, el reflejo que mirábamos en el otro niño. Y vemos que es un reflejo que es muy débil o puede ser ausente. Y como decíamos, eso es una señal de que algo está pasando. Entonces, si nos quedamos con la primera impresión, decimos que es un niño que está muy dormidito, que por qué no lo dejan descansar, cuando en realidad lo que estamos viendo es el caso de un niño con una severa patología. Un niño con una hipotonía supremamente acuciosa, aumentada. La prensión palmar prácticamente es ausente.
Entonces esos reflejos, cuando están exacerbados o cuando están disminuidos o ausentes, es una señal de que algo está mal. O cuando persisten por momentos o periodos en los que no deberían estar. Mire la atracción y el control cefálico prácticamente es nulo. Se fleja esa cabecita, cae totalmente. Entonces esto es lo que se puede ir observando en algunas condiciones. Que se necesita entrenamiento, pericia, sí, pero es de alguna forma como a través de esto es que podemos ir adquiriendo también información. En prono no es capaz de sacar los bracitos y mucho menos de apoyarse como para sostener la cabeza. Y ustedes lo van a ver en gran mayoría de las escalas, todo lo que se está haciendo ahí son cosas que son evaluables. Algún tipo de reacción de soporte no aparece. Y el tronco está en la posición de U. Entonces, son situaciones que nos van diciendo cómo están progresando los niños. Entonces, hacer esa observación clínica y nos sirve mirar con los instrumentos qué tan adecuado puede ser eso o no. O si en esos casos también hay que decir, no, démosles tiempo al niño. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y es una de las recomendaciones que muchas veces uno lo hace, y sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje, que muchas de las respuestas que se dan o que se dicen es, démosle tiempo, espere, el tiempo va a ser la respuesta. Él más adelante va a empezar a hablar, no se preocupe. Y hay que tener en cuenta que eso no es del todo cierto. El tiempo es muy bueno, pero sobre todo para las penas de amor. Para estas cosas es mejor hacer las intervenciones puntuales. Miremos qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos encontrando en los niños que tienen cocientes de desarrollo, que entran en la que llaman en la escala en los niveles de alerta. Entonces, dentro de lo que podemos hacer está el poder hacer el cálculo de los cocientes de desarrollo. ¿Qué es un cociente de desarrollo? Un cociente de desarrollo es una estimación porcentual del nivel de desarrollo o el nivel evolutivo alcanzado por un niño. ¿Cómo nosotros podemos saber acerca de eso? Simplemente lo que buscamos es comparar la edad madurativa con la edad cronológica. Estas dos edades lo que se pretenden es que sean paralelas. Si yo soy un niño que tengo 8 mesecitos de edad, cronológico, madurativamente, se esperaría que también tenga 8 meses, ¿cierto? Y hacer esta relación, 8 meses madurativos sobre 8 cronológicos por 100, eso me dice que estoy al 100%. Pero si yo soy ese niño de 8 mesecitos de edad cronológica, que me evalúan y solamente alcanzo un nivel de un niño de 4 mesecitos, o sea, madurativamente estoy en 4 mesecitos, no estoy desfasado 4 meses. Lo que estoy desfasado es un 50%. Ojo con eso, porque es muy importante. No es decirle a la mamá, no, él está atrasadito 2 meses, no, es establecer porcentualmente cuánto está. Porque si ese niño que tiene esos cocientes de 50%, cuando tenga 1 año va a estar haciendo lo de 6 meses, cuando tenga 3 años va a estar haciendo lo que hace un niño de 1 año y medio. Entonces el desfasaje no es en meses, sino que es proporcional a esa relación que vamos estableciendo. ¿Cómo yo puedo calcular los cocientes? Yo tengo la edad cronológica, no hay ningún problema. Lo que a veces puede ser un poquito difícil es poder calcular la edad madurativa. La edad madurativa se saca es buscando en el rango medio de la tabla de atrás los puntos que alcanzó a obtener el niño en el área y luego se ubica la edad en la izquierda. Vamos a tratar de mirarlo en un ejemplo a ver cómo nos sirve. Aquí tenemos el caso de un niño, ¿sí? Un niño que tiene 21 meses de edad, ¿sí? Y este niño sacó en la motricidad gruesa, sacó 12 puntos. Si nosotros buscamos y encontramos primero la edad del niño, vemos en ese círculo que es como de color verde, ahí está el niño. Y 12 puntos le da en alerta. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Lo que vamos a hacer es con este niño
es buscar esos 12 punticos por el nivel medio, solamente por el nivel medio, hasta dónde llegan. Y vamos bajando y encontramos en el círculo azul, ahí encontramos el 12. Entonces decimos, ese niño madurativamente está en un rango de edad de 10 a 12 meses de vida. Ahora, ¿cuál edad elegimos? Vamos a elegir la edad que sea más ajustada a la puntuación. Vemos, por ejemplo, que ese niño sacó 12 y ese 12 está ubicado en el extremo izquierdo. Entonces nos iríamos para lo que es con la puntuación de 10. Si el niño hubiera sacado 13, entonces hubiéramos elegido la edad de 12 mesecitos. Podemos tener a veces puntuaciones que están en un grado intermedio. Por ejemplo, que hubiera sacado 15 puntos. Ese niño todavía estaría en alerta. Pero si buscamos en el nivel medio, 15 nos da entre 14 y 16, nos da en la mitad de ese rango. Entonces, ¿cuál sería la edad madurativa de ese niño? Entre 3 y 18 estaría en la mitad precisa de ese rango, que sería aproximadamente 15. Volvamos al caso que estamos evaluando del niño de 21 meses. Entonces decimos que ese niño tiene 21 meses de edad cronológica, pero que evolutivamente o madurativamente alcanza el nivel de desarrollo de un niño de 10 meses. Entonces, en este caso, nos vamos aquí y aplicamos la fórmula. Cociente de desarrollo es igual a la edad madurativa sobre la edad cronológica por 100. ¿Cuál fue la edad madurativa? 10 meses. La cronológica, 21. Si hacemos esa relación, esa operación, nos va a decir que el cociente de desarrollo en la motricidad gruesa de ese niño está en un 47.6%. ¿Eso es mucho, eso es poquito? La forma de establecerlo es mirarlo en la tabla de clasificación de los riesgos de Bianchi. Aquí vamos a encontrar varias categorías, lo que hablamos ahora, normal alto o normal, retardo madurativo, retardo patológico y retardo patológico extremo. Con esos puntos que alcanzó ese niño, ustedes pueden ver y dirigirse y van a ver que se ubica en lo que sería un retardo patológico. O sea, no es que el niño esté ligeramente atrasado, no, ese niño está supremamente atrasado. Y eso nos daría a pensar que hay algo que hacer con ese niño, que nos tenemos que mover, que no nos podemos quedar ahí esperando a que el tiempo le vaya a resolver esa condición al niño. Eso es lo que determina para el clínico, para el que está haciendo esas evaluaciones, qué medidas va a tomar. Si tiene que empezar a hacer pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes, si tiene que empezar a hacer consulta con otros especialistas, mandarlo para la terapia o qué. Pero no podemos quedarnos simplemente en el registro del dato. A veces vamos a encontrar, por ejemplo, patrones particulares, como en el caso de este niño, en esos retardos patológicos, donde encontramos que el área comprometida es la motricidad gruesa, como vemos ahí en esa columna roja, cuando esa área es la que está muy comprometida y las otras no. Entonces eso sería para nosotros, no diagnóstico, pero sí para presumir, para sospechar que ese niño puede estar avanzando por una PCI, o sea, una parálisis cerebral infantil, o una insuficiencia motora de origen central, o algún tipo de patología motora de base. Si nosotros lo que encontráramos fuera un niño donde lo que es la motricidad fina adaptativa está muy comprometida, eso nos daría pie para poder empezar a presumir, sospechar que ese niño está cursando o está avanzando con una dispraxia o con una disnosia, y también requeriríamos acciones. Si fuera en la parte de la audición y el lenguaje, estaríamos pensando si ese niño podría estar presentando lo que sería una disfasia o un trastorno, no sería solamente del lenguaje, sino que sería un niño que pudiera estar presentando un trastorno del habla, como podría ser una disartria o una dislalia o otra de las patologías propias que son del lenguaje. Si el área que estuviera comprometida sería la parte del área personal y social, eso nos podría dar para sospechar que sería un caso de negligencia, de descuido de esos padres o de esos cuidadores, o
también podría ser un caso de sobreprotección, no una protección, que es lo que se busca que se tenga en los niños, sino que sería una sobreprotección que estaría generando un retraso en el caso de ese niño. Tendríamos también, por ejemplo, perfiles como sería donde estaría lo personal y social afectado, muy afectado, lo mismo que la comunicación. Y eso nos daría para sospechar, ojo, yo no estoy diciendo que aquí vamos a diagnosticar, sino sospechar si de pronto ese niño no está avanzando o se encuentra dentro de lo que podría ser un espectro autista. Si ya son todas las áreas que vemos que está comprometida, aquí estaríamos hablando de un retardo global o retardo general del desarrollo. Ojo, no estamos hablando de un retardo mental, porque como habíamos visto la vez pasada, para hablar de retardo mental tenemos que utilizar, son test de inteligencia, y aquí estamos utilizando test de desarrollo porque lo hacemos en los menores de 6 años, y los test de inteligencia en los mayores de 6 años. Entonces no podemos decirle a un papá que ese niño que tiene 18 meses o que tiene un añito, que ese niño tiene un retardo mental, porque estaríamos falseando la información. Además que le estaríamos colocando un sticker, una placa a ese niño donde ya prácticamente le estaríamos condenando cualquier tipo de posibilidad. Que le digan, no, papá, es que el muchacho tiene retardo mental, no, pues ya qué vamos a hacer. Entonces, no, aquí estaríamos hablando de un retardo global o general del desarrollo. Mucho cuidado con eso. Lo que sí podemos tener nosotros claro es que si está muy afectada las 4 áreas, podemos pensar que si no hacemos algo, ese niño va a avanzar alrededor de los 5 o 6 años ya hacia un retardo mental. Tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué hacemos entonces nosotros cuando encontramos esos niños que están en una situación de alerta? Cuando hacemos la evaluación del desarrollo. Partamos primero que hacemos la evaluación del desarrollo y vamos a encontrar niños que decimos, bueno, este niño, evaluamos el desarrollo y en el punto 1 nos dice cómo está. Si es un desarrollo normal, vamos bajando y decimos lo que tenemos que hacer es todo lo que es la educación en salud, trabajar lo que es mucho las pautas de crianza y hacer la inducción a los programas intra y extramurales, ¿cierto? Los programas que nos dice la 412 que debemos de hacer en demanda inducida, que son los programas de detección temprana y protección específica para ese niño. Entonces miramos, lo mandamos para actividades extramurales, entonces todas las actividades de educación inicial, lo que tenemos nosotros de 0 a siempre o buen comienzo, como le quieran decir, los programas de recreación, los programas de cultura, ¿sí? Y decimos, no solamente lo mandamos ahí, sino que miramos, el niño está sano, entonces decimos, no está sano, entonces se utiliza la estrategia IEPI para ver cómo se interviene. Que el niño está sanito, está bien, entonces lo mandamos para los programas, el programa ampliado de inmunizaciones, para que vaya el programa de salud bucal, el programa de salud visual, si le corresponde para su edad, y nuevamente entre al ciclo de crecimiento y desarrollo. Pero cuando volvemos al punto 1 y encontramos que el desarrollo del niño no es normal, o lo que pues, entre comillas, lo que se consideraría normal, entonces hacemos la clasificación del riesgo y decimos, ese niño se encuentra en un retardo patológico o madurativo. Si decimos que es un retardo madurativo, bajamos, intervenimos el riesgo, hacemos la reevaluación a los 2 meses y preguntamos, ¿mejoró? Si mejoró, vemos cómo se devuelve al punto 2 y sigue toda esa cadena. Si el niño no mejoró, quiere decir que se encuentra en un retardo patológico y en esos casos debe ir a consulta médica, donde se debe hacer una evaluación un poco más profunda, donde se tienen que detectar otros signos de alerta para mirar qué conducta tomar. Si es un déficit motor, si es un déficit de lenguaje, si es un déficit social o es un déficit global, y para saber hacia dónde lo vamos a remitir. Si va a pasar bien sea para fisiatría, si va a pasar para un otorrino, o va a pasar para psiquiatría o psicología, o si va a ir para neurología o neurología pediátrica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como colaborar un poco con esto para saber el médico o la persona que está responsable de la decisión de qué va a hacer aquí? Entonces, al lado izquierdo, lo que podemos ver es un cuadro de alertas
de un primer semestre de vida. Esto le sirve a la persona que está haciendo esa evaluación más detallada a ver si puede encontrar algunos síntomas. Digamos, por ejemplo, signos de alerta en un niño que encontramos con un problema a nivel, un retardo patológico en el desarrollo del lenguaje, un niño que tenía 6 mesecitos de vida y lo encontramos así. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve para profundizar un poco esto? Es mirar estos signos de alerta. Entonces dice, se constituye en señales de alerta en el desarrollo de la audición y el lenguaje al finalizar el primer semestre de vida, ¿sí? ¿Cuáles serían los signos de alerta? Llanto débil o ausencia de risas o de gestos, ausencia o baja respuesta a estímulos sonoros, no responde a los cambios de entonación, indiferencia hacia la voz del cuidador, no ha empezado a vocalizar sonidos, disminución del juego vocálico. Entonces, si estamos empezando a ver eso, entonces miramos al frente y nos dice, ¿qué puede estar pasando? Dice, los retardos patológicos en esta área, es decir, cuando los cocientes son por debajo del 70% y la presencia de varios de estos signos de alerta pueden ser presuntivos de una hipoacusia congénita o adquirida, un retardo en la mielinización, una privación afectiva o una privación ambiental o ambos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces, se debe descartar una alteración conductiva o neurosensorial y considerar el riesgo para una disfasia o un trastorno del espectro autista. Entonces, mire que hacer lo que son las evaluaciones del desarrollo no solamente se limita a aplicar un instrumento, ¿cierto? Porque un instrumento, como decíamos ahora, un instrumento lo puede aplicar cualquiera. Evaluar con un instrumento ya es una situación diferente. Entonces, en este caso, no es solamente pensar en que estamos llenando un requisito que nos exige la Secretaría de Salud frente a ese programa de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y del desarrollo, sino que estamos trabajando es por el patrimonio de ese niño, que es su desarrollo mental. ¿Qué dice aquí? Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nosotros no intervenimos adecuadamente en ese proceso, en el caso de los niños, sino que dejamos pasar que las cosas vayan avanzando y dárselas al tiempo, lo que muchas veces vemos son los efectos negativos, como aquí. Mire, por ejemplo, estas son las estadísticas del municipio de Medellín de los años 2010 hasta 2014. Y lo que se está registrando ahí es el número de consultas en salud mental en población infantil. Aquí no estamos hablando de psicosis ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de problemas relacionados con el desarrollo. Y podemos mirar cómo de 2010 a 2014 las consultas se triplicaron, pasaron de 7.400 y tanto a aproximadamente 14.000, o sea, se duplicó la cantidad de consultas. Y lo que vemos es, por ejemplo, en azul, son las consultas de los niños más pequeños, de los niños que son preescolares, lactantes menores y mayores, o sea, los niños menores de 6 años. Y en rojo vemos lo que son las consultas de los niños que son mayorcitos, que son los que están en el periodo escolar. Vemos que no hay muchas variaciones en lo que es en los niños del periodo preescolar. Es decir, ahí más o menos se sigue mal que bien detectando algunos casos, pero como no se están interviniendo eso, mire cómo se está incrementando en el periodo, las patologías en el periodo escolar. ¿Qué quiere decir? Que lo que no se soluciona en los primeros años de vida se le carga negativamente al siguiente momento. Y eso que no se está solucionando tampoco en los niños que son de edad escolar, se triplica en los niños o en los que ya son los adolescentes. Si uno mira las estadísticas de los niveles de consulta por adolescentes, es supremamente alta. ¿Qué quiere decir esto? La reflexión es que tengamos en cuenta que toda esta situación muchas veces puede obedecer a casos de negligencia en lo que es el seguimiento del desarrollo de los niños. A veces somos muy puristas en otro tipo de pruebas, en otro tipo de evaluaciones o de exámenes médicos, pero en el caso de la escala o de evaluación del desarrollo, no importa que sea con la escala o con lo que sea, muchas veces no hacemos los entrenamientos adecuados.
recuerde que estamos trabajando es con la posibilidad del niño desarrollar su mente, que lo que le va a permitir es utilizar todos esos recursos cognitivos, emocionales y comportamentales para generar las adaptaciones y las transformaciones en los entornos vitales que él está. Esa sería como la reflexión final. Y me despido, no sin antes invitarlos para que ustedes puedan seguir consultando la plataforma, los documentos que pueden estar relacionados con esto y otros videos que le permitirían cualificar y tener mejores herramientas para las intervenciones con los niños. Muchas gracias.